¿qué tal? Muy buenos días, tengan ustedes. Es un gusto para mí, como siempre, poderles exponer la segunda parte del módulo 4, emociones y sentimientos, del diplomado en tanatología. Antes que nada, en este punto vamos a abordar la segunda parte de los sentimientos y las emociones. Antes que nada, el tanatólogo debe de tener un panorama general sobre las características de la persona. Debe de conocer cómo es su personalidad, cómo es su entereza, qué características tiene la persona, qué tanto apego tiene a las personas o a las cosas materiales. Lo primero es conocer bien al ser humano para poderlo entender y comprender sus necesidades emocionales, sus respuestas al dolor, al sufrimiento y ante la muerte. La tanatología ayuda a que el individuo conozca y reconozca estos procesos, que esté preparado para la muerte de sus seres queridos, así como para poner un orden en su propia vida. El fundamento de este diplomado es que aprendamos a vivir con sentido, que no temamos de la muerte, porque eso es un proceso natural, que lo entendamos como un proceso natural de la vida, porque en algún momento va a pasar. Dejemos de preocuparnos tanto por cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir, sino más bien qué estamos haciendo para no morir en determinadas circunstancias o para no morir de alguna forma que nosotros consideramos inadecuada. Tenemos que prepararnos, tenemos que darle un sentido a nuestra vida y vivir cada día con propósito. Eso es lo que vamos a hacer al hacer un análisis de la persona humana, para saber cuáles son sus necesidades y su forma de respuesta ante las adversidades. Para conocer bien las características del ser humano, debemos de saber que éste está constituido por una personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad no son más que patrones de conducta característicos y relativamente estables del individuo. La persona designa la congruencia de quiénes somos, qué hemos sido y qué seremos. Es asimismo una combinación especial de talentos, de valores, esperanzas, amores, odios y hábitos que nos hacen ser una persona distinta, única e irreemplazable. La personalidad es algo que nos caracteriza. De por sí, el hecho de ser unos seres humanos, cada uno es diferente, precisamente por el tipo de personalidad que tengamos cada uno. Aunque esta se clasifica en dos tipos de personalidad, cada quien le pone un toque especial para saber o para experimentar su personalidad. Y esto va a depender mucho de las situaciones, de las acciones, de los acontecimientos que hayamos pasado, para que así nuestra personalidad vaya tomando un sentido y vaya cobrando su propia característica que nos va a distinguir a cada uno de nosotros. Si bien es cierto que los rasgos de la personalidad son cualidades estables que se muestran en la mayoría de las situaciones, los rasgos, una vez identificados, servirán para predecir el futuro. Por ejemplo, si observamos una persona extrovertida, predeciremos que será sociable en la escuela o en el trabajo. Sin embargo, la personalidad está clasificada en dos rubros: introvertida, la cual se considera persona cuya atención se centra en sí mismo, es tímido, egocéntrico y reservado. Sin embargo, la personalidad extrovertida es aquella persona cuya atención se dirige hacia afuera, es atrevida y comunicativa. Las dos personalidades son aceptables
Sin embargo, cada una asume su propia responsabilidad y sus propias acciones dentro del rubro que le toca. Ante situaciones de dolor o ante situaciones de duelo, las dos tipos de personalidad sufren, pero cada quien a su manera. Se establecen parámetros dentro de lo que es el desarrollo del ser humano, de lo que ha vivido, de entender lo que sucede con las personas ante la muerte, ante cualquier ruptura o pérdida que altere o afecte la personalidad. Es competencia de la tanatología. Su finalidad es ayudar a las personas a entender mejor qué ocurre ante una pérdida misma, que puede ser de un ser querido, de una pareja, de un hogar, de una mascota, etc. Existen diferentes teorías acerca de la personalidad, entre ellas la teoría de los rasgos, la cual trata de descubrir los rasgos que constituyen una personalidad, cómo se relaciona con la conducta real. Otra de ellas es la teoría psicodinámica, que se centra en el funcionamiento interno de la personalidad, en los conflictos, en las luchas. Por ejemplo, la teoría psicoanalítica, obra de Sigmund Freud, que más adelante vamos a explicar a detalle, que conoce mucho de la importancia acerca de las fuerzas y los conflictos inconscientes que tiene el ser humano. Las teorías conductistas, que hacen hincapié en el ambiente externo y en los efectos del condicionamiento y el aprendizaje. Y las teorías del aprendizaje social, que se atribuyen a las diferencias de la personalidad, a la socialización, las expectativas y los procesos mentales. Todas son válidas y todas se pueden distinguir por sus características. Sin embargo, la teoría psicodinámica es la que más se ha utilizado en el ramo de la psicología. Vamos a hablar un poco de Sigmund Freud. Él nació el 6 de mayo de 1856 en Fried, Moravia, en el seno de una familia judía. Fue el mayor de seis hermanos. Tenía dos hermanastros de un matrimonio anterior de su padre. Para el año de 1860, cuando contaba con 3 años de edad, se trasladaron a Viena. A pesar de que su familia atravesó grandes dificultades económicas, sus padres se esforzaron para que obtuviera una buena educación. Para el año de 1873, cuando Freud tenía 17 años, ingresó a la Universidad de Viena. En el año de 1880 conoció al que sería su colaborador, Joseph Breuer. En 1881 se graduó como médico. Freud trabajó en la dirección de un tenor Meiner en el Hospital General de Viena en los años de 1883 y 1885. Posteriormente, para el año de 1886, se casó y abrió una clínica especializada en desórdenes nerviosos. Comenzó su práctica para tratar la histeria y la neurosis, utilizando la hipnosis y el método catártico que su colaborador Joseph Breuer había practicado con Berta Papin. Para el año de 1899 se publicó lo que es considerada su obra más importante e influyente, la interpretación de los sueños, inaugurado una nueva disciplina y un modo de entender al hombre, el psicoanálisis. Tras algunos años de aislamiento personal y profesional debido a la incomprensión e indignación que en general sus teorías e ideas provocaron, comenzó a formarse un grupo de adeptos en torno a él. El germen del futuro movimiento psicoanalítico supuso que el núcleo de la personalidad cada vez se formaba antes de los 6 años, pese a la gran resistencia de las etapas sexuales, que las denominó etapa oral, periodo en el que el interés del lactante se centra en la boca como fuente de placer y medio de expresión. Etapa anal es una etapa psicosexual correspondiente aproximadamente al periodo de entrenamiento en control de esfínteres. Etapa fálica es una etapa psicosexual aproximadamente entre los 3 y 6 años, en el que el interés del niño se centra en sus genitales. Etapa genital es un periodo de desarrollo psicosexual pleno
y que se caracteriza por la obtención de una sexualidad adulta madura. De acuerdo a lo que describe Sigmund Freud, la personalidad como un sistema dinámico está regido por tres estructuras mentales. El ello, que se constituye por los instintos e impulsos biológicos innatos. Es egoísta, irracional, impulsivo y totalmente inconsciente. Su funcionamiento se basa en el principio del placer. Freud también postuló un instinto de muerte thanatos, producido impulsos agresivos y destructivos. El yo es la parte ejecutiva de la personalidad, que se dirige con la conducta racional. El yo adquiere poder para dirigir la conducta relacionado con los deseos del ello, con la realidad externa. El yo se dirige por el principio de la realidad, es decir, pospone la acción hasta que ésta sea factible o apropiado. El yo es el sistema que piensa, planea, resuelve los problemas y decide. Y el superyo actúa como un juez o censor de los pensamientos y de las acciones del yo, una parte del superego llamada conciencia y la segunda parte el ideal del yo. Freud consideraba la personalidad como una expresión de dos fuerzas en conflicto, los instintos de vida y de muerte. Sigmund Freud está convencido de que en la conducta se manifiestan a menudo fuerzas inconscientes u ocultas, que dividen al psique en tres partes: el inconsciente, el consciente y el preconsciente. Para esto, debemos de saber que el psique es la mente, la vida mental y la personalidad en su conjunto. Y de acuerdo a Sigmund Freud, la división de la personalidad son estos tres aspectos. El inconsciente contiene recuerdos y emociones reprimidas, además de los impulsos reprimidos del ello. Es otra región de la mente que está más allá de la conciencia, especialmente los impulsos y los deseos que no conocemos directamente. El consciente es la región de la mente que abarca todo aquello de lo que tenemos conciencia en un momento dado: pensamientos, percepciones, prejuicios, sentimientos y recuerdos. Y el preconsciente es el área de la mente que contiene información que puede llevarse voluntariamente a la conciencia. Ejemplo, si se detienen a pensar en una ocasión en qué sintió enojado o rechazado, estará llevando este recuerdo a un nivel del preconsciente al consciente. Es decir, se refiere a recordar situaciones que hemos vivido y que ya estaban en el inconsciente o ya se quedaban en un lugar de nuestra memoria que lo recuerda, pero que se queda la memoria. Los mecanismos de defensa del ego que descubrió Freud sirven para protegerse contra el estrés, la ansiedad y los eventos amenazadores. Son procesos mentales que previenen la ansiedad e impiden la percepción consciente de esta y tienen dos características. Uno, ocurren en un nivel inconsciente, de modo que no nos percatamos de lo que están haciendo. Y en segundo, niegan o distorsionan la realidad para hacerse menos amenazadores. Estos mecanismos de defensa van muy ligados a la expresión de emociones y sentimientos, debido a que en un proceso de duelo, lo primero que anteponemos es la negación. Ese es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro, de nuestro organismo y del ser humano para poder anteponerse ante diferentes situaciones y adversidades de la vida. Es así como conocemos ese mecanismo de defensa. Cuando estos mecanismos de defensa no tienden a pasar por una fase, de una fase a otra, tienden a volverse
desadaptativos y destructivos, impidiendo una mayor maduración personal y social que contribuya a la formación de nuestra personalidad. Y es ahí cuando empiezan a aparecer diversas situaciones que reprimen a la persona. Por ejemplo, la represión, la negación por muchísimo tiempo, en la cual supone a rehusarse a creer la realidad de lo que está sucediendo. Entonces empieza a haber también una represión que implica bloquear la expresión de un deseo o un anhelo, un modo que puede ser experimentado de una manera consciente y expresada de forma directa. Los estados de ánimo son otro tipo de situaciones que nos permiten como seres humanos poder expresar nuestras emociones y sentimientos de acuerdo a nuestra personalidad. Se presentan cuando las personas se sienten felices o con energías, en algunas ocasiones tristes. También cuando hay variaciones en los sentimientos, casi todos experimentamos este tipo de fluctuaciones en los estados de ánimo, de disforia igual a la tristeza o de euforia, sentimientos de regocijo o de alegría. Todo lo anterior que vimos en cuanto a la expresión de emociones y sentimientos ante un proceso de duelo o ante alguna situación va a depender mucho de la personalidad que tenga cada ser humano. Sin embargo, cuando estas emociones o sentimientos no se expresan de una manera adecuada, provocan trastornos en el estado de ánimo que son duraderos para la persona y se llegan a tornar como enfermedades mentales, tales como la depresión, tales como situaciones graves que puedan comprometer el estado y el bienestar del paciente. Tal es el caso de la depresión. Este implica una perturbación del estado emocional o humor de la persona. En estos trastornos se involucra una grave depresión, cuando el individuo experimenta un dolor tan intenso que se siente inmovilizado y también puede tener ideas suicidas. Cuando una persona como tanatólogo detectamos este tipo de situaciones, tenemos la obligación moral y profesional de poder evaluar qué características está teniendo la persona en ese momento. Si vemos que tiene ya trastornos del estado de ánimo, que ya no son normales, que ya no encajan en una etapa del proceso de duelo, debemos de tener la capacidad para poderlo referir a alguien que lo pueda ayudar, que lo pueda incluso hasta medicar si el paciente lo necesita. ¿Sale? Debemos de actuar a tiempo para impedir que pasen otro tipo de complicaciones que incluso pueden llevar al paciente a la muerte por voluntad propia, como es el suicidio.